Entonces, oremos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias porque tú nos has ayudado en el día que pasó y ahora en este inicio del otro día. También vemos que es maravilloso poder conectarnos para poder estudiar más de tu palabra, gracias a que tú permites la conexión, permites el internet, permites todo para que podamos estar aquí reunidos. Te queremos pedir que tu Santo Espíritu nos dirija en este estudio, que lo que vayamos a aprender podamos siempre ponerlo en práctica y compartirlo con tantas personas que aún no conocen tu verdad. Por favor, te rogamos por el club de estudio, por el club de lectura, por el club de oración y en general por GYC Colombia y GYC en el mundo, para que tú nos ayudes a poder seguir eh, cumpliendo con la parte que tú nos has dejado. Por favor, síguenos acompañando, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Lucecita, por tu oración. Y bueno, pues el día de hoy entonces muy felizmente comenzamos el capítulo 11 de Romanos. Así que pues para iniciar yo quiero que encontré dentro de pues otro estudio, ¿no? Del libro de Santiago con el folleto de Inverse, una versión de la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente y es una traducción bien linda. Entonces les quiero, pues para ir comenzando, compartir y que una a una vayamos leyendo. Acá les comparto esta traducción para que vayamos leyendo una a una un versículo hasta terminarlos del día de hoy. Y se van a dar cuenta, de repente también se enamoran de esta versión de Biblia. Me gusta también mucho la de Dios habla hoy. Y son pues como muy similares, pero en este caso yo comparo y la que me siento que expresa con más claridad me quedo con ella. Y ya que conocí esta, pues la quise traer hoy porque me pareció bien interesante. Así que pues yo leo el primer versículo entonces y luego entonces Lucecita lee el 2, Paulis el 3 y así vamos hasta que terminemos con el de hoy. Entonces en esta versión titulan el capítulo 11 y allí como misericordia de Dios con Israel. Dice el versículo 1, entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, el cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo: Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo, no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente.
La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Como dicen las escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. Amén. ¿Qué les pareció Wow. esta versión? Sí, sí, allí como traducen lo que menciona David, sí, es bastante contundente. Yo quiero escuchar sus opiniones con respecto a esta versión de la Biblia. Nueva traducción viviente es esta. Me encanta ahí el verso 6, un poquito con la Reina Valera, porque pues cuando dice allí ya no sería gratuita e inmerecida, ¿no? Me parece muy bonito como dice allí. Pues aquí obviamente dice ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra, ¿no? Pero me encanta porque va más a como lo hablamos hoy, ¿no? Como esa gracia Exacto. gratuita e inmerecida. Entonces, pues se Ujú. pone mucho en contexto. Sí, así es. Sí, a mí también me pasó y justo esa era una pregunta, porque el versículo número 6 yo no lo había entendido y yo, pero Ujú. está muy enredado para mi mente, no comprendo bien qué significa. Al leer ya esta versión, ya todo queda más claro y descanso porque yo estaba, pero ¿qué será? ¿Qué quiere decir este versículo? Sí, Lucecita, una de las cosas lindas para uno poder estudiar mejor la palabra del Señor es comparar versiones, es comparar versiones. Yo uso, a ver, esperen, les comparto allí de paso. Eh, esta, Ahí en YouVersion, por ejemplo, uno le dan el versículo y ahí aparece la opción de comparar y aparecen todas las versiones que maneja YouVersion. Entonces en la aplicación es sencillo, pues no sé, a veces a mí me pasa como luz que digo, como que está queriendo decir acá y me aparecen todas. Y a veces también cuando voy a compartir un versículo, elijo entre todos como el que se vea más, no solo más bonito, sino más acorde, ¿no? A lo que de pronto se quiere ajá. transmitir en un momento. ¿Cómo se llama? YouVersion. ¿Esa está en qué? ¿Es una app para celular? Sí, es la aplicación de celular de la Biblia, es como la que más usamos. Ah, ok. Bueno, yo cuando estudio, la verdad, a mí me gusta usar más como el laptop, el cuaderno y bueno, el celular también, eh, pero en este caso yo también uso esta BibleGateway.com, está aquí. Y entonces acá también pues está diferentes versiones en español, acá, diferentes versiones en inglés. Entonces, bueno, pues si queremos leer en inglés también ahí es lindo. Y pues acá sí las une, ¿no? Entonces, yo normalmente cuando estoy estudiando uso esta y entonces acá como que leo inicialmente pues usaba la Dios habla hoy, la Valera que es como la tradicional, esta otra nueva versión internacional. Y hay otra versión, esta Palabra de Dios para Todos, también en alguna oportunidad la utilicé y es como muy clara, pero así como decía Paulis, es como que uno trata de revisar y lo que a uno más claridad le dé, entonces uno pues se puede quedar con ello. Entonces, fíjense que
que pues yo tomé entonces esta versión para pues empezar con el estudio y pues podemos ir compartiendo como que de esta primera parte, qué fue lo que consideran que Pablo nos quería aquí expresar, ¿no? Y como ese énfasis o como que esas repeticiones que podemos encontrar de palabras allí en estos versículos. Entonces, si quieren compartirme, yo igual, pues puedo. Hoy hice algo, me inventé algo y me pareció muy nice. Entonces, por eso quiero escucharlos para luego mostrarles qué hice. De repente les guste y quieran intentarlo. Bueno, Israel me parece que es la palabra como que más se repite y que más como significado también, ¿no? Tiene o pone en contexto un poco Pablo. Porque pues digamos que en la Reina Valera me gusta mucho cuando como habla allí de el remanente de Israel, porque siento que es como el tema central un poquito de lo que nos quiere decir Pablo acá. Además que se puede traer a un contexto como pueblo en ese momento, a un contexto como iglesia, pero también a un contexto a un plano personal, como de a veces crees que eres el único que está luchando, pero no eres el único. Así es. Es parte de un Israel más grande, pero tú mismo también puedes ser Israel como Jacob. O sea, no sé, yo lo vi muy trascendente el término y me Sí, parece muy lindo que Pablo lo utilice allí también como tan personal, cuando dice, yo también soy israelita, ¿no? No, como que no se sale de allí, simplemente habla de como del juicio para Israel, sino que se pone a él dentro y eso también lo hace un poquito más sincero la ajá. declaración que está haciendo allí acerca de, pues, de su pueblo y de cómo él mismo se considera, ¿no? Yo creo que eso también tiene que ver mucho con la identidad. Entonces yo lo traigo mucho a esa colación y me pareció muy bonito. Gracias, Paulis. Y Bueno, sí, Lucecita, cuentas. bueno, yo les quería contar que encontré 6 palabras que me Sí, parece que se repiten bastante. La primera es desechado, la segunda remanente, la tercera gracia, la cuarta obras, la quinta escogidos y la sexta alcanzado. Y bueno, creo que con esto Pablo quería enfatizar que, bueno, yo lo traigo para mí, ¿no? Entonces, sí, claro. Y nos compartes, nos enseñas a nosotros también. Eso es lo lindo. pues lo traje a enfatizar en mi vida con respecto a que Dios, a pesar de mis faltas, no me ha desechado. Amén. Aún en su infinita misericordia me ha escogido por gracia para poder alcanzar la victoria que Él me ofrece a través del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, ese es como, por así decirlo, un resumen de enseñanza, uno de los resúmenes que pude sacar como una idea central a través de estas palabras que Pablo repite. Súper. Y Muy bueno, profe. sí, está muy chévere. Fíjate que, bueno, yo a esas palabras, pues yo las ingresé, fue ya como en el esquema, ¿no? Hice esta es como más o menos como una estructura allí, unas rueditas, o bueno, ahorita les muestro. Y utilicé algunas palabras de esas que mencionó Lucecita hoy se relaciona a eso. Pero entonces, fíjense, yo saqué de palabras que se repitan, ¿no? Y que estén allí constantes en el tema que nos está hablando aquí Pablo. Y yo hice esto, pues es como ese poler que tanto nos gusta, ¿no? De la mezcla en las palabras. Y lo traté como de enfocar también tratando de dar como el punto de lo que dice o de lo que para mí quiere expresar allí Pablo.
Entonces yo encontré que pueblo está 5 veces repetido, ¿no? Israel está 4 veces, entonces fueron los mismos números que yo metí allí. No, pues él no vuelve y lo menciona en estos 10 veces. Dios está 8 veces, gracia 2 veces, bondad 2 veces. Entonces yo hice como este esquemilla así, colocando esas palabrillas y tratando como de dar esa importancia, ¿no? O sea, que Dios siempre va a estar cerca de su pueblo Israel, por eso están así como pegaditas y Dios. Pero entonces el pueblo pues está con tantas cosas y alrededores de no, 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 alrededor siempre de no, pero aún así el Señor nos cubre con su gracia, por eso las coloqué acá, y su bondad, o sea, como encerrando todo los versículos allí que están en Romanos 11 del 1 al 10. Y creo que pues uno lo, lo ve y posiblemente pues no puede pensar como, bueno, ¿y por qué se repite tanto esto? Pero es así como, y si pueden ver, pues grafiqué como los no, como más, un poco más grandes, porque es como las palabras que más están allí expresando. Y bueno, y acá lo tenía así, pues como resaltadito, ¿no? Dentro del contexto. Y avanzando en lo que decíamos como de resumen en una frase lo que significa para ti el estudio de esta semana. Yo lo resumí como esta frase: Dios siempre será justo y no abandona. No sé si ustedes hicieron alguna frase, pero me llamó mucho la atención que colocáramos esto en la guía, porque posiblemente para uno cuando como que se vuelve un poeta, ¿no? Tratando de uno adaptar mucho lo que está expresando acá la palabra de Dios y apropiarlo más, como decía ahorita Lucecita, lo que es para mí. Entonces esa aplicabilidad personal pues es bien bonito porque uno apropia más el estudio y puede de cierta forma como que guardar más esa enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Cuando uno se siente identificado allí o cuando lo trae como para la enseñanza propia. Entonces yo coloqué esta: Dios siempre será justo y no abandona. No sé si alguna de las dos colocó alguna frasecita, y si no, pues bueno, podemos seguir avanzando con el estudio. Sí, sí, Lucecita. Eh, este, yo encontré una frase en el versículo 2 que Ujú. este es como el resumen, porque allí al principio dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y esto, wow, como que causa un boom en la mente. O sea, Dios no me desechó a mí, ya conociéndome desde mucho antes, y, y yo no entiendo porque siendo humanos, quizás conociendo a una persona, caemos en el error y decimos, no, yo por qué voy a escoger a esta persona si yo la conozco o lo conozco como es, yo no lo voy a escoger, pero Dios sí me escoge, sabiendo lo mala que soy, ¿verdad? Aún así me escoge y eso, no sé, me deja pensando muchas cosas. Yo ahí le sumaría un poquito, no hice como tal la esta, pero reflexionando, yo diría que algo que lo resume muy bonito es que la gracia es para todos los escogidos y Dios nos escogió a todos. O sea, eso a Ay, mí a mí me llena, ¿no? El corazón saber que lo que dice Luz, aunque uno cree que no, todos tenemos la oportunidad de participar de esa gracia inmerecida. amén, sí. Y fíjense que mientras Lucecita pues nos trae a la mente, nos recuerda como esto que le impactó allí del versículo 2.
y si en realidad que Dios no nos desecha y que nos ha escogido. Recordé entonces este salmo, ¿no? Del 139, que creo que es muy profundo. Y leyendo un poco y recordándolo, miren lo que dice: oh Jehová, tú me has escudriñado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Desde lejos has entendido mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Elevado es, no puedo comprenderlo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hago mi lecho, he aquí, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y miren esto: porque tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Y por ello fue que lo traje, Lucecita, porque tú decías que allí en el versículo dice que el Señor nos ha escogido desde antes, ¿no? Entonces vino a mi mente precisamente este versículo: porque tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos cuando en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, me parece precioso, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, cuando no existía ninguna de ellas. Y cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los contara, serían más numerosos que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al malvado. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque ellos hablan maliciosamente contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y no me repugnan tus enemigos. Los aborrezco con intenso odio, los tengo por enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad en mí, y guíame por el camino eterno. Qué precioso. Que se da como en estos momentos recordar esto. Cuando yo algún momento leí esa parte allí de que tuviste mi embrión, yo cuando leí eso, no sé, no pude evitar llorar esa vez porque me pareció como tan sublime pensar eso, ¿no? Que a veces nosotros pues como que damos que nuestra vida es como producto de la casualidad, pero realmente el Señor está ahí aún desde el momento de la concepción, aún así podríamos decirlo. Entonces es precioso uno sentir ese amor, y por qué no en momentos compartirle a alguna persona que quizás se sienta así como lo que refiere aquí en Romano, ¿no? Que se siente desechado por, no sé, alguna persona, por situaciones que esté viviendo. Entonces está bien precioso haber recordado esto, y gracias, Lucecita, también por recordarnos. Ay, no, les iba a compartir lo que no era. Bueno, miren, entonces les comparto, o bueno, quiero preguntarles antes, miren, ¿alguna de ustedes hizo algún dibujito que nos quiera compartir, o alguna gráfica, algún esquema? ¿Sí? Dale, Lucecita. Entonces, espérate, ¿quieres compartirlo? ¿Vas a proyectarlo? Sí. Bueno, espérame entonces.
Qué estudiosa, Lucecita, como te dice yo. Esta vez me puse un poquito más juiciosa. No, y de veras que uno entra como a estudiar y se va convirtiendo como que ya le encanta a uno hacerlo, listo. Sí, entonces también creé un Word para Ujú. responder cada puntito de la guía. Y bueno, aquí está mi dibujo. Es como un contraste. eh, y, y bueno, aquí me faltó una pregunta. Después lo pensé y yo dije, ¿por qué no? Ay, qué bonito. La pregunta quería colocarla bajito como que, Luz, ¿qué quieres ser? ¿O una luz endurecida por las obras? Eh, aquí digamos que yo me dibujé ciega, ¿no? Ciega y como que juzgando con un corazón duro, oscuro, porque allí Pablo en los versículos nos dice que no vamos a hacer nada si, si nuestro corazón está duro, si nos guiamos por las obras, si juzgamos, no, no hay nada allí. Mientras que si reconocemos que somos escogidos por gracia, allí ya no nos hace falta nada. Entonces, allí encontraremos como esa victoria que por los méritos de Cristo Jesús podemos alcanzar, ¿no? Y estando a sus pies, eh, ya nosotros no hacemos nada porque Él ya lo hizo todo. Y este es como un resumen, como lo que me enseñó estos versículos. A mí me gusta mucho dibujar. Oh, Esto lo hice en una hojita pequeñita está em, muy lindo. y me parece, creo que es mi punto favorito. Ah, bueno. Igual es que si uno haciendo esquemas, uno aprende bastante. Está muy lindo, Lucecita. Creo yo que este podría ser hoy nuestro resumen, ¿no? Para enviar a nuestro grupo. Así que, Ay, bueno, no sé. sí, me Sí. encanta. Así que pues te agradecemos y luego que finalicemos el estudio. eh, la envías, ¿no? Envías tu imagencita allí como diciendo resumen de Romanos 11 del 1 al 10 porque está bien hermoso ese dibujo, nos encanta que estés así participando. Bueno, yo sí no hice dibujito, se fue este esquema, no sé, pues me gustan este tipo de esquemas también. A ver, ok, ya. Entonces es como ese círculo, ¿no? Que nos lleva Romanos 11 del 1 al 10, en donde claramente pues lo que ya hemos mencionado, ¿no? Y que Pablo nos dice de ninguna manera como nos lo recuerda en otros capítulos, en donde posiblemente una afirmación pudiera ser posible, pero él nos dice, así no es. Entonces, no estamos abandonados o no somos abandonados. Dios no nos abandona. Y eso lo podemos ratificar en el versículo 37 del capítulo 6 del libro de Juan, que dice, al que a mí viene, no lo echo fuera. Y Dios siempre está allí dispuesto, ¿no? Y entonces mirábamos como en Romanos 10:21, que ya lo estudiamos, ¿no? Dice acá, y al hablar de los israelitas, Isaías dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Entonces, Dios extiende sus manos a un pueblo rebelde y contradictor, y esto no lo está mencionando en estos versículos Pablo. Eh, y ya pues como para cerrar este ciclo,
Aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo un remanente será salvo. Y esto sí lo tenía así como, o no lo expresa claramente Pablo en estos versículos, que naturalmente sí, o sea, el pueblo está llamado a la salvación, pero no todos van a ser, no todos van a lograr o no todos van a aceptar ese llamado, ¿no? Porque aunque todos estudiábamos en el capítulo 10, aunque todos oirán, no todos aceptarán, y eso es algo que posiblemente nosotros podemos tener bien en claro, ¿no? Porque a veces cuando nosotros nos enfrentamos como en situaciones en donde deseamos que como que las personas, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí en algún momento yo decía, pero ¿por qué las personas a veces, aunque estén tan mal o bueno, cuando están súper bien, pues mucho menos quieren aceptar o posiblemente tomar decisión por llevar una vida como la que Dios nos demanda? Y son más guiados, es como que sí, bueno, escuchan, pero como que es como que, bueno, aquí, bla, 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 o algo que no entienden, pero pues Pablo no lo muestra, ¿no? O sea, muchos oirán, pero aún así no aceptarán. Y ya con el capítulo 11, entonces Pablo pues nos hace la referencia aquí que los israelitas no consiguieron lo que buscaban, pero los que Dios escogió sí lo consiguieron. Los otros fueron endurecidos, como pasó cuando nos hablaba del faraón. No fue que como tal Dios de maloso, pues como que, ay, sí, yo voy a endurecer a faraón como de mala forma o como que desechándolo, sino ya fue más el asunto del faraón. Dice acá, bueno, esperen, les leo de acá, de esta otra. ¿Era cuál? Esperen. En el versículo 5, entonces acá podríamos leer, lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Pero también podemos, a ver, voy a compartirles acá. También podemos ver entonces cuando entra Elías, ¿no? Esta parte a mí me llamó mucho la atención cuando dice acá Pablo haciendo mención de Elías. Les muestro acá en este que está más grandecito. El profeta Elías que se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, o sea, como no sé, a veces nosotros podemos pasar de la fe a la presunción. Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Como posiblemente como que Elías dándose, como pasaba con los judíos también, ¿no? Somos los elegidos. Y pues en este caso Elías como diciéndole a Dios, pues no hay nadie más, yo soy el único y ve, aquí estoy. Pero entonces pues Dios le recuerda y le dice, no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Y es acá donde nosotros podemos fácilmente pensar, ok, el pueblo de Dios es el pueblo de Dios, pero no podemos nosotros en cierta forma a veces entrar a decir que X o Y iglesia va a ser la única iglesia, pues como que en donde el Señor tiene elegidos o tiene escogidos, porque el Señor va a llamar y va a traer a todas esas personas que son sinceras en su corazón, los va a traer a la verdad para que su obediencia sea manifiesta entonces y pueda ser entonces escogido este remanente que el Señor
pues nos habla también en el Apocalipsis, ¿no? Y acá Pablo nos lo recuerda diciendo que habrá un remanente, el cual pues estará pues o está dispuesto a obedecerle solamente a él. Sí, Pablo. Ahí en cuanto a lo que dices también, me llevaba a pensar cuando leí el pasaje en que pues de pronto Elías se sentía solo, porque era como que a veces vemos nuestro mundo, ¿no? Nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros amigos, y pues puede que haya alguien salvo en China, pero a mí en este momento como que no me interese, ¿sí? Sino me Sí, interese mi mundo, sí, 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 mi mundo sí, y a acá, veces acá, lo que es, estamos viviendo. entonces pues es triste claramente sentirte de pronto solo o rechazado en tu mundo, ¿no? En lo que concierne a tu mundo. Pero también me parece bonito cuando dice, bueno, 7.000, también me ponía a pensar, de pronto yo creo que mi hermano, que mi hermana, que mi papá, que X o Y, no son salvos, pero yo no sé. Sí, o sea, como que doy por hecho que soy yo y que los otros no, porque no sé, me lleva mucho a la imagen de luz, porque de pronto los veo con los ojos de las obras y con los ojos del juicio, y entonces como que me sesgo, en vez de pronto de pensar que tal vez sí, y orar y hacer algo más por ellos, sino digo, no, pues tristemente yo soy la única, y yo creo que eso es peor, como tú lo decías, ¿no? Entonces, finalmente, yo no sé, porque lo único que ve el corazón es él. Entonces, puedo yo pensar o puedo en este momento sentir, porque de pronto soy la única que hago o que soy la única en mi mundo, pero no lo sé a ciencia cierta. Y creo que eso, pues finalmente también es el misterio y lo bonito que va a ser de pronto ese gran día de la resurrección cuando veamos, ¿no? Mucha gente y muchas caras. Entonces yo digo, si el Señor no se da por vencido, mucho menos nosotros, ¿no? Como que nosotros no sabemos, y si Él sabe cuál es nuestro final y aún así no se da por vencido, pues yo digo, pues, hay que darlo e intentarlo todo. Entonces Elías, ay, a mí me encanta Elías, porque pues nos deja mucha enseñanza en medio de su tristeza. Sí, y que nos lo plantean también a Elías, ¿no? Como que fue, o sea, lo muestran muy humano, que en algún momento, no sé si lo recuerdan en alguna lección, que Elías se deprimió, que Elías sintió como enojo, ¿no? Entonces, cuando uno también como que vive eso o estudia eso y lee eso, pues Dios en su inmenso amor nos deja como esas enseñanzas para que nosotros digamos, bueno, sí, o sea, hay momentos en donde uno puede sentirse como que sentir eso, pero el hecho no está en uno quedarse ahí porque ahí es el error, ¿no? O sea, cuando ya nosotros nos dejamos llevar por eso, pues es cuando fallamos. Pero cuando ya nosotros estamos como conectados con el Señor y aunque pasa eso, decimos, no me quedo ahí, puedo avanzar, estoy en este camino y el Señor es mi ayuda. Y como decía, como dice el Salmo, que nosotros le pidamos a Dios, ¿no? Que nos escudriñe, que nos muestre, porque a veces nosotros sí podemos como que llegar a un punto en donde podemos pensar, no, pues ya, o sea, ya de aquí no puedo ir más, o sea, ya es como un imposible, o ya como que no necesito más, porque pues siempre estoy estudiando, siempre estoy orando, siempre, no sé, doy estudios bíblicos, bueno, muchas cosas que a veces como que, como decías, Pauno, como que hago esto y hago esto y hago esto, pero pues es que lo que pasa es que nosotros no entendemos a veces y no logramos, es que entre más nosotros demos, más necesitamos, o sea, necesitamos seguir dando más, porque cuando llegamos a cierto punto, nosotros mismos nos damos cuenta que el Señor nos llama a más y el Señor siempre va a pedir más de nosotros, no porque ay, nos quiera exprimir, no, sino porque Él siempre sus propósitos a medida que nosotros vamos avanzando el camino. El Señor, pues obviamente para llegar a ser como Él, necesitamos mucho de Él y para ser como puede ser Él, pues muchas más cosas necesitamos y todo es un camino, es un proceso.
que el Señor nos va a ir ayudando y nos va allanando, pero el hecho está en no vencer, en no pensar que pues ya llegamos al punto en el que no vamos a poder más, porque realmente que estaríamos muy equivocados y posiblemente también muy engañados, porque no se trata de pensar, no, pues sí, ya lo di todo, ya, ya gané la carrera, porque no se trata de eso. Y a veces uno mismo se enfrenta con uno mismo y uno dice, pues no, fíjense que yo pensaba que tal situación yo ya la podía manejar y resulta que no. Y uno a veces como que dice, no, pero ¿por qué me pasa eso? Pues no es que sea que Dios es malo, sino que el Espíritu Santo cada vez quiere como que darnos más brillo, más brillo. Y entonces estaba estudiando allí por meter un poquitito allí que creo que viene al punto. El libro de Santiago al comienzo dice, gócense en las pruebas, ¿no? O sea, estén gozosos y analizando. Y yo decía, pero sí, nosotros, ¿por qué no nos gozamos en las pruebas? Si es que con las pruebas el Señor lo único que nos quiere mostrar a nosotros es, te falta esto y por eso estás en esa situación. Y nosotros a veces como que no vemos eso, sino vemos el problema, el inconveniente. En cambio de decir, sí, Señor, o sea, me alegro porque estás trabajando en mí, porque quieres hacer lo mejor de mí, porque me has elegido, porque me has escogido y no me abandonarás, ¿no? Como nos está diciendo acá Pablo. Entonces eso es bien lindo que nosotros empecemos a trabajar en ese desarrollo personal de poder siempre estar pensando que puedo ser mejor, pero no para los demás, aunque también, sino es pensando, el Señor quiere más de mí, pues tengo que esforzarme porque Él sabe, y así como leíamos del Salmo 139, desde el embrión Él nos conoce y los propósitos del Señor siempre son maravillosos y pues si Él nos ha escogido, pues, o sea, qué privilegio. Y algo más por gracia que nos lo menciona aquí Pablo, ¿no? Es un regalo inmerecido. Entonces, a veces pensamos, ¿no? Que esa gracia, o sea, como es algo gratis, lo pensamos como algo barato, ¿no? Y no sé si han escuchado eso, ¿no? Que es gratis, pero no es barato, porque costó la sangre de Cristo. Entonces, como nosotros no, como que a veces somos tan finitos y es algo que no vemos, no palpamos, no tocamos como Tomás, ¿no? Consideramos que pues no es tan importante ese asunto y pues queremos vivir como una cristiandad mediocre a veces, ¿no? O sea, no, como que no decimos, pues no hay necesidad de que yo haga algo más, sino que me pueda quedar yo allí como en pasitos o tomando lechecita, ¿no? Que eso lo menciona también Pablo. Dinos, Paulis. Sí, ahí yo también veía cuando uno estudia un poquito de historia X, o sea, normal general, uno ve como la mentalidad occidental tan materialista, tan, o sea, yo siento que culturalmente también es difícil la idea de la gracia como ese don, como tú lo decías, gratuito, pero no por eso carece de valor. Ajá. Porque tristemente en nuestra mentalidad desde niño lo caro es lo bueno, lo que vale, lo que me costó, y eso es triste y también es difícil cambiar como ese esquema mental. Y yo siento que uno lo ve o lo vive con el tema también del diezmo. O sea, para una persona occidental decir voy a sacar algo mío, supuestamente mío, y darlo es muy, muy impresionante porque ahí está su valor, tristemente. Pero cuando uno se empieza a dar cuenta de que ahí no, de que el valor es algo mucho más grande y más precioso y más trascendental e infinito, como tú lo decías, uy, tu perspectiva cambia de todo, acerca de todos los aspectos de tu vida. Y pues ahí, volviendo al tema del pueblo de Israel, tristemente se había convertido, ¿no?, en algo tangible y material. Y qué triste que a eso le demos más valor cuando sabemos que eso se puede dañar, cambiar, em, que no va a perdurar.
Entonces sí siento que es también cultural ese cambio de mentalidad, que cuando ingresas a la vida espiritual, siento que ahí como que el velo también es grande y hay que trabajar. Y lo que tú decías, yo creo que esas pruebas son las más interesantes que el Señor quiere poner para cada uno de nosotros. Sí, Pau, sí, es lindo y la palabra de Dios es tan rica de veras que lo que nos falta a nosotros realmente sí es estudiarla y conocerla, porque hay mucha sabiduría ahí y en todo esto que estamos viviendo y que pues siguen pasando cosas y cosas, ¿no? Entonces, a veces nos volcamos es como en escuchar las noticias, en leer periódicos y las noticias y que qué dicen de la economía y bueno, pero pues, ¿por qué no de repente como que, ok, sí, es que igual alegrémonos porque esto tiene que pasar y qué rico que el Señor esté permitiendo esto, pero ayúdame a tener una fe ante estos retos y que pueda yo avanzar y conocerte más y poder consolidarme en estos momentos que aún puedo hacerlo, porque no sé, más adelante tú qué es lo que más vas a permitir y sabemos que pues lo que puede seguir más adelante pues es mucho más difícil. Entonces son tiempos en donde realmente debemos agradecer a Dios por fortalecer nuestra fe. Para ir entonces avanzando y bueno, ir cerrando nuestro estudio de hoy, quiero preguntarles qué preguntas les surgieron con esos versículos que estudiamos en esta semana. Si quieren compartirnos las preguntas, ¿no? Esa parte a mí me parece muy interesante, muy linda, porque es lo que cada uno de nosotras, pues nosotros podemos como que cuestionarnos, ¿no? A nosotros mismos y aplicarlo directamente, porque lo que uno se cuestiona, pues puede ser como que lo que internamente podemos estar fallando allí, ¿no? De repente puede ser así. Entonces, eh, si tienen allí, yo saqué esta pregunta. Paulis, ¿quieres hablar? Sí, pues es que estás hablando si los hablaba primero, Cuenta. pero la pregunta me surge mucho del versículo 7 cuando dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Eso me lleva a preguntarme a mí, ¿qué busco? ¿Realmente qué estoy buscando? Porque qué tal lo que yo esté buscando el Señor no me lo pueda dar, y eso Ajá. sería muy triste. Entonces, sí me lleva a una pregunta muy personal, si lo que yo busco realmente, no solo si el Señor me lo puede dar, sino si realmente corresponde a lo que busca el remanente, ¿no? Y porque es que si yo busco lo que busca el remanente, pues seré parte de esos escogidos y esos elegidos. Pero si realmente estoy mal enfocada, pues por más de que el Señor me llame, voy a ir en contra de lo que Él quiere para mí. Entonces, esa fue una pregunta muy personal que saqué del texto. Y de pronto la otra pregunta es un poquito más del tema, bueno, no sé, como del espíritu, del don de profecía más bien, ¿no? Sí. Es que me pareció muy interesante que allí hablaba de como de ese Elías como profeta. Y bueno, Apocalipsis nos menciona de que pues en algún momento también los jóvenes, bueno, no sé si es Apocalipsis, no, pero pues se menciona de que los jóvenes profetizarán en algún momento. Entonces me pareció interesante preguntarme si veré eso, ¿no? Y si estaré pues dispuesta a aceptar ese tema, ¿no? Pero eso fue ya ahí como algo muy inmerso en el estudio. Gracias, Paulis. Em, listo, Lucecita, cuenta. Bueno, como yo les había mencionado, tenía la duda del versículo 6 de Ujú. qué era lo que realmente quería decir, pero bueno, ya leyendo la otra versión ya queda más claro, pero pues ahorita durante eh, el estudio que hemos llevado, como que me lleva a preguntarme realmente cómo está mi corazón, si está así
duro como el pueblo de Israel, pensando que realmente eh, por mis obras soy salva o, o cómo está mi corazón si, eh, digamos, reconozco que realmente yo no hago nada, sino que todo lo hace Dios. Entonces es em, como que me lleva a pedirle a Dios que me ayude a escudriñar mi corazón porque por mí no puedo, ¿verdad? Y, y eso, como que es una pregunta que me lleva a examinar realmente cómo es mi estado en este momento, porque a veces como humana debo reconocer que creo que soy mejor, digamos, por así decirlo, porque estoy en la iglesia, porque eh, sirvo en la iglesia, ¿sí? Y olvido que no es por mis fuerzas, sino es por, por lo que Cristo Jesús ya hizo. Y, y pues bueno, este estudio me ha impactado muchísimo y eso es todo lo que quería decir. Gracias, Lucecita, y gracias, Pau, también. Eh, sí, algo que les quiero mencionar de lo que les escucho, pues de lo que hemos hablado y esto es que no con presunción ni tampoco con el fin de sentir uno como ese ego, esa exaltación, pero nosotros en cierta forma sí somos privilegiados de aceptar ese llamado que Dios nos haga. Entonces, de una forma sana, eso sí nos debe motivar a ser mejores y a sentirnos especiales, ¿no? Porque acuérdense lo que leíamos del Salmo 139, el Señor nos conoce desde el embrión, Él nos formó, Él nos hizo y nos ha llamado y nosotros estamos aceptando ese llamado. Entonces, eso es algo especial, no para enorgullecernos de una forma mala, sino para una motivación de reconocer que somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores y como tal debemos comportarnos y como tal debemos estar pendientes de nuestro Padre, ¿no? Que nos instruya, que nos ayude. Entonces, esa sí debe ser como una motivación muy sana y que no podemos olvidar, porque eso sí está allí bien importante, sin entrar como a rebajar a las otras personas. Sí quería como pues que nos quede claro un poco en ese asunto, porque no está mal nosotros sentirnos felices de aceptar al Señor, de reconocerlo y de querer compartir a otras personas y por qué no pues ser ese testimonio que el Señor como nos dejó, ¿no? Ese ejemplo que siguiendo el ejemplo de Jesús, entonces eso es lindo. Y yo les comparto mi pregunta y ya entonces quiero luego que leamos para cerrar Isaías 29, ya les comparto. Eh, Analizando un poco como que esto es lo que le dice Elías, ¿no? Y la respuesta que le da Dios a Elías, pues yo decía, ¡ay! Que pudo haber sentido Elías, que él pues le dice esto a Dios y Dios le responde de esta forma. Y yo me cuestionaba lo siguiente, ¿me defraudo de Dios porque me responde como yo no quiero o espero? Yo me cuestioné eso. Yo decía, no sé, porque el Señor a veces nos responde de una forma que posiblemente no esperaba, no quería, no deseaba, pero entonces eso me lleva a mí a hacer como la humildad que el Señor nos manda y aceptar y reconocer la suficiencia de Dios y entender que por alguna razón, o no entender sino aceptar de buena forma, o sea, de buena forma lo que Dios me está dando a mí, o más bien eso como que empiezas a menguar mi fe,
a generarme un montón de cuestionamientos, de dudas, y de empezar a abrirle como esa puertita, esa ventanita allí al enemigo para que pues él empiece a hacer sus niditos de, de maldad en mí. Yo me cuestioné eso y dije yo, me gusta, o sea, es lindo uno cuestionarse esas cosas porque cuando uno está en esos momentos, uno se acuerda de que uno mismo llegó a ese punto y uno dice, pues, ¿por qué voy a permitir eso, no? ¿Verdad? Así que quiero compartirles ya para finalizar porque me llamó la atención mucho que hace una referencia allí Pablo, ¿no? Y dentro de una de las referencias que hace está allí Isaías 29, cuando dice que sus mentes son, sus oídos no escuchan. A ver, espérame, ¿cómo es que menciona acá? Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy, les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. Y entonces, bueno, luego David, que pues la remembranza allí que hace David es en el Salmo 69. Esta parte que dice David que a Lucecita le pareció bien fuerte, ¿no? En esta traducción. Pero entonces fíjense allí cómo está y quiero que podamos leer Isaías 29 desde este versículo 9 hasta el 16. Como suena, está bien fuerte, Isaías acá está bien fuerte, pero fíjense cómo cuando nosotros miramos como que dice Pablo que estaba en Israel, ¿no? Miren que dice acá Isaías, sigan ustedes siendo estúpidos. Les estoy leyendo de la versión Dios habla hoy y pues bueno, está bien clarita, ¿no? Sigan siendo sin verdad nada. Sigan tambaleándose como borrachos, aunque no hayan tomado bebidas embriagantes. Tremendo. O sea, pues el Señor ha enviado sobre ustedes un sueño profundo. Los profetas son los ojos del pueblo, pero el Señor los ha cubierto con un velo. Toda visión se ha convertido para ustedes en algo así como lo escrito en un pliego enrollado y sellado. Si alguien se lo da a uno que sabe leer y le dice, lee esto, él responderá, no puedo porque está sellado. Y si se lo da a uno que no sabe leer y le dice, lee esto, él responderá, no sé leer. ¿Ven estos contrastes acá? Me encantó. El Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Por eso, con prodigios y milagros, dejaré otra vez maravillado a este pueblo. La sabiduría de sus sabios y la inteligencia de sus inteligentes desaparecerán. Hay de aquellos que se esconden del Señor para ocultar sus planes y que hacen sus maldades en la sombra y dicen, nadie nos ve, nadie se da cuenta. ¿Qué modo de pervertir las cosas? Como si el barro, miren esto, y recordemos lo que hablábamos del alfarero. ¿Qué modo de pervertir las cosas? Como si el barro fuera igual a aquel que lo trabaja. Un objeto no va a decir al que lo hizo, tú no me hiciste, ni una pieza de barro al que la fabrica, no sabes lo que estás haciendo. ¿Cómo les parece? Está bien fuerte, muy fuerte. Esa es la versión Dios habla hoy. Y es Isaías 29, ¿no? Entonces, para que entendiéramos un poco más como esto que está aquí hablando Pablo y podamos como que canalizar más lo que hace referencia a él cuando dice que Israel estaba alejado, ¿no? Y pues sin lugar a dudas que somos nosotros los que estamos haciendo cosas que nos desvían de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que pues con este estudio pues que sea un motivo para que en nuestras oraciones podamos
permitirle y expresarle a Dios que Él nos siga moldeando, que Él nos conduzca, que nos examine, que nos muestre lo que estamos haciendo mal. Y como decías tú, Paulis, ¿no? O sea, que si realmente lo que le estamos dando al Señor está siendo correcto, si estamos realmente haciendo las cosas que Él quiere que hagamos y que eso nos está llevando a los propósitos que Él tiene, y pues que podamos aceptar esa salvación maravillosa que Él tiene para nosotros. Así que pues que Dios nos bendiga, nos ayude y que podamos seguir avanzando en el estudio de este libro de Romanos, que pues es tan lindo y tan especial, y realmente hemos aprendido tantas cosas como de un amor con Dios y una fe realmente muy retante y muy sólida, muy clara, que no deja lugar a dudas, y que no nos, como que no es algo así como tan enredado, tan difícil, sino que demandas de nosotros más entrega y más disposición a que Dios, como el alfarero que nos ha hablado Pablo, nos moldee y nos ayude. Así que bueno, chicas, muchas gracias en esta noche. Y para terminar, entonces, pues bueno, Paulis, si tienes el honor y el privilegio de orar para terminar en esta noche nuestro estudio de Romanos. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Entonces allí inclinemos el rostro y hablemos con Dios. Buen Dios, Padre nuestro, Señor, gracias damos a ti por la linda oportunidad que nos da, Señor, no solo de estudiar, de acercarnos a ti, sino también de compartir con otros, Señor, de poder cuestionarnos a nosotros mismos y llevar también de pronto todas esas preguntas a ti en oración, en la intimidad, Señor, para que tú nos quites ese velo, Señor, y podamos ver la claridad de tu luz, de tu palabra, y podamos reflejar esa luz a otras personas. Pongo, Señor, en tus manos la vida, Señor, de Joa, de Luz, y de todo aquel, Señor, que está estudiando este maravilloso libro, para que, Padre amado, tú puedas usarnos, puedas llevarnos a esos lugares, a esas personas, a esos corazones endurecidos, Señor, y podamos mostrar ese hálito de luz, esa gracia, Señor, inmerecida, pero infinitamente valuable para cada uno de nosotros. Quédate, Señor, en nuestro corazón, y que tu Espíritu siga, Señor, martillando en nuestra mente para poder acercarnos a tu palabra con mucha sed, con mucha hambre, y que tú puedas saciarnos, Señor. Y que en esos momentos en los que estemos de pronto tristes y deprimidos, cansados, tú puedas, Señor, darnos de beber, darnos de comer, darnos el descanso, Señor, y renovar nuestras fuerzas para continuar como águilas, Señor, en este mundo. Gracias, Padre amado, por este lindo momento que nos has regalado. En el nombre de Jesús oramos y pedimos todo. Amén. Amén. Amén.